Bien, vamos a ver ahora este material donde está el ejercicio 1, cómo trabajar estos proyectos ya de una manera más apegada a lo que hacemos en la realidad. Nosotros habíamos estado viendo este tipo de eh, escenario. Acá ya les da de alguna manera los ingresos que iban a hacer por año, ¿sí? Cada año y sus ingresos. Sin embargo, esta es la manera simplificada como una manera de introducirnos a la evaluación de los proyectos, pero realmente estos valores se construyen después de hacer un esquema como este. Este es un esquema simplificado para efectos de clase, de explicación. Tenemos que poner todas nuestras ventas o ingresos, deducir costos, obtener una ganancia, de esa ganancia pagar impuesto y después de esa ganancia le vamos a sumar depreciaciones, ya le voy a explicar después por qué, obtener flujos netos de efectivo, y cuando llegamos a esta parte es la parte que ya les di a ustedes en las resoluciones pasadas para efectos de ir comprendiendo cómo se calcula el BAN y la tasa interna de retorno, pero realmente yo les di la parte ya más fácil, pero realmente hay que construir todo esto y como les digo, esto se hace a nivel de detalles de todos los costos y gastos que representen en la empresa. Si hay costos, pues ustedes saben que es más laborioso, y si hay gastos, pues también tenemos que poner todo lo que implica luz, energías, sueldos, teléfonos, alquileres, todo ese tipo de gastos se detalla para poder establecer algo similar a lo que vimos, y perdonen que se lo recuerde, en el primer parcial, cuando hacemos ese escenario del presupuesto de caja. Ahí hay un grupo de gastos, algo similar se tiene que hacer en la realidad. Bien, entonces resolvamos esto. Acá me dan el dato de las ventas, estas son las ventas, yo ya las trasladé para acá, ¿sí? Me da costos y gastos el 60%, que son los que tenemos acá, como les digo, de manera simplificada. Lo estamos trabajando así, pero va muy detallado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, a estas ventas le calculo el 60% de gastos y me da en este caso 14.400. Voy a congelar aquí esta columna para que al copiar hacia las demás no se me mueva este 60% y así lo establezco más rápido. Entonces estos serían costos y gastos para los demás años. Si yo a las ventas le resto mis costos y gastos, me va a quedar la ganancia por cada año y tendría estos valores. De esta ganancia yo voy a calcular un 25%, corrijan ahí acá tiene un 28%, pero vamos a trabajar con un 25%, que es lo que se está pagando actualmente. Entonces, a esta ganancia yo le calculo el 25% y me quedan 2.400 que voy a pagar de impuesto. Hago la misma operación, congelar esta celda para que al copiar, o la columna, perdón, al copiar hacia acá me quede, no se me corra y me queden bien los valores. Acá les aparece a ustedes un 75%, pero esto se puede eliminar porque acá lo que significa es que si este es el 100% y voy a pagar un 25% de impuesto, a mí de este 100% me va a quedar un 75%, serían 7.200, lo voy a copiar acá abajo solo para efectos de comprobación. Si yo lo quito, la otra forma de hacerlo es a estos 9.600 restarle el impuesto
y me quedan los mismos 7.200 que calculé antes. Entonces realmente lo podemos obviar, copiamos las fórmulas y de ganancia me está quedando esta cantidad después de impuestos sobre la renta. Ahora bien, acá tengo yo un dato de depreciaciones que tengo que sumar. Tienen ojo con eso. Acá me lo indica en el enunciado que dentro de los costos y gastos hay 6.000 de depreciaciones de activos. ¿Qué es lo que pasa con las depreciaciones? Si bien es cierto, es un gasto y lo tengo que considerar dentro de este rubro y restarlo, para efectos de calcular proyectos, yo lo tengo que sumar. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero establecer son flujos netos de efectivo. ¿Cuánto me queda de efectivo después de a las ventas deducirle costos y gastos? Y si bien es cierto, la depreciación es un gasto y está inmerso dentro de estos 14.400, tiene la condición de que es un gasto, pero no es una salida de dinero, ¿sí? Y yo lo que quiero establecer aquí son mis salidas o entradas de dinero para saber mis flujos netos de efectivo, que no es más que mis entradas de efectivo, ventas, menos mis costos y gastos, menos mis impuestos, que son salidas de efectivo. Y por eso acá yo voy a sumar las depreciaciones para tener un panorama más claro de que mis flujos netos de efectivo serán 13.200 debido a que, vuelvo y repito, las depreciaciones son un gasto pero no es una salida de dinero, por lo tanto lo tengo que sumar. Entonces en este caso copio acá los mismos valores y ya establecí mis flujos netos de efectivo. Esta fue la parte que yo les brindé a ustedes ya de manera sencilla al principio, pero ahora les estoy explicando cómo se construye esto ya en la realidad. Acá aprendimos en videos anteriores a trabajar con un factor, ¿sí? Entonces vamos a verlo ahorita cómo nos podemos calcular. Ayer lo vimos que era con esta función de potencia, ¿sí? Si no la buscan, no les queda por ahí en su máquina. Y me está indicando el número y una potencia. Entonces el número, la tasa a la que vamos a evaluar el proyecto es a un 16% con una inversión de 50.000. Entonces acá yo tengo que colocar ese 16%, pero ya expresado con el 1 más el punto 16. Y ahora sí ya puedo calcular mi factor. Entonces veo que voy a usar este número 1.16 y elevarlo a una potencia, que en este caso sería menos 1. Ojo con eso, se los dije en videos pasados de que eso va negativo. Entonces aquí calculé mi factor, copio y ya estoy multiplicando ingresos que son los de acá, los copio, los traigo hacia abajo, ¿sí? Todos estos los traigo hacia abajo y los coloco aquí en valor. Y aquí multiplico el factor que acabo de calcular por este valor para calcular mi valor actual neto. Acá yo ya lo tengo también como comprobación mediante, vamos a sumar. Acá me está diciendo que yo solo voy a, si ejecuto ese proyecto, solo voy a tener un rendimiento de 43.832 y voy a invertir 50.000. Tendría una pérdida de 6.167, por lo tanto no es viable hacer el proyecto. Acá en esta parte a ustedes para comprobación pueden usar el BAN, ¿sí? Haciendo estos valores y deberían de
llegar a este mismo valor del valor actual neto. Por lo tanto, financieramente este proyecto no es viable. Si ya se quiere y se cree en la idea de lo que hay que hacer, pues se puede trabajar viendo cómo mejoro ventas o cómo reduzco costos, o incluso animarme, y a pesar de que financieramente esto no vaya bien, hacerlo porque es mi idea, es mi sueño, y eso ya cada quien lo decide, cada quien arriesga su capital, o los mismos empresarios. A veces han habido, no son muchas, o no sé de muchas, pero sí hay proyectos que a veces les han dicho que no son rentables, y al momento de ejecutarlos puede resultar que las condiciones que yo había evaluado, los escenarios que había hecho, en la realidad sean mejores, ¿sí? Pero como les digo, eso ya va por cuenta y riesgo de cada quien. Bien, entonces hasta acá terminamos. Que tengan un feliz día y seguimos en contacto.